El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 9 de abril de 2023. Bienvenidos a este tiempo de comunión correspondiente a la alborada de resurrección. El tema para esta ocasión es en 3 días. Nuestro deseo es ser uno con el Señor para que el poder de resurrección se manifieste en todos nuestros asuntos. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Quiero compartirles el tema en 3 días. Amén. Así se llama el tema, en 3 días. Esa frase ya empieza a ser muy habitual para nosotros, creo, con todas las cosas que hemos experimentado, que hemos vivido, que hemos comprobado. Y ojalá que desde hoy en adelante esa frase cobre más importancia para nuestras vidas. No de vez en cuando, no en situaciones críticas, sino todos los días. Que vivamos en ese lapso de 3 días. Esta prédica la hemos preparado ya entre todos por mucho tiempo, por varios años. Y creo que unos más que otros. Unos hemos tenido unas situaciones muy críticas y las situaciones críticas son las más especiales. El pastor Rick Warren nos enseñó hace años eso, ¿recuerdan? Que el Señor no desperdicie ninguna cosa que nos pasa, especialmente las más adversas, las más complicadas. Esas son las que el Señor más aprovecha para edificarnos, para hacer lo que desea. Y el Señor sabe lo que necesitamos. Para esta prédica, en 3 días, les invito a que nos ubiquemos en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Y en Juan capítulo 2 vamos a mirar los versos 12 al 17 inicialmente. Juan capítulo 2, versos 12 al 17. Ya estamos aquí, Juan 2, 12 al 17. Y antes de pasar a esa lectura, quisiera que entre todos recordáramos de qué se trata Juan 2, 1 al 11. Se trata de las bodas de Caná, ¿cierto? Pero para nosotros hay algo más allí, para Getsemaní hay algo más allí que las bodas de Caná. El principio de señales. Eso sí. ¿Y de qué se trata ese principio de señales? Convertir el agua en vino, que equivale a convertir lo muerto en vida. Perfecto, esa es Getsemaní. A Getsemaní la han alabado en el pasado por eso, por conocer la palabra, por retener la palabra, y ese aspecto no se le puede quitar jamás. Tenemos muchas debilidades, ¿sí? ¿Cierto? Hoy vamos a darnos cuenta también. Pero eso es una virtud que a Getsemaní se le ha reconocido y tenemos que conservarla. Conocer la palabra, retener la palabra. Ese principio de señales que consiste en convertir lo muerto en vida, también sabemos que se replica en 9 ejemplos del capítulo 3 que sigue hasta el capítulo 11. Eso lo sabemos. Y lo estamos viendo en detalle los miércoles. Empezamos a ver los miércoles de marzo. Esos 5 miércoles vimos esas prédicas con ese enfoque. Y si el Señor lo permite, las 5 prédicas de los miércoles de mayo nos van a permitir terminar hasta el capítulo 11
con los 9 ejemplos, el principio de señales y sus 9 ejemplos. Queremos que eso quede bien en nuestro canal de YouTube, que nos sirva de consulta para todos, particularmente para un trabajo que queremos hacer con las personas que todavía no tienen a Cristo. De eso se trata. De eso charlamos en la primera reunión que hicimos en este local, ¿recuerdan? Así que los primeros 11 versos de este capítulo 2 habla del principio de señales, que es convertir lo muerto en vida. Eso es un principio de vida que hay. Y en el capítulo 2, del verso 12 en adelante, nos habla de otra cosa, y esa otra cosa es el propósito de la primera parte, el propósito de la vida. En los 11 primeros versículos está el principio de la vida, y en versículo 12 en adelante está la razón de ser, el propósito por el cual el Señor convierte lo muerto en vida. De tal manera que no podemos pensar que el propósito del Señor es simplemente darnos vida, porque en el capítulo 2 nos muestra la palabra que hay un propósito, que la vida no es ese propósito. El fin último del Señor no es darnos vida eterna, como se sigue predicando en muchas partes. Pero además de darnos vida eterna, el Señor quiere algo más, y es lo que está dicho acá en los versículos 12 en adelante. Y ahí nos vamos a enfocar nosotros. Eso que está entre los versos 12 en adelante, el Señor lo hace en 3 días. Y eso lo vamos a mirar, cómo es eso de hacer eso en 3 días. Dice Juan capítulo 2, versos 12 al 17: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hasta allí vamos a hacer la lectura inicial. ¿De qué habla eso que acabo de leer? ¿Hay algo especial allí? ¿Hay algo relevante? ¿Algo que usted dijera, bueno, esta parte habla de esto? ¿De qué es? De la casa del Señor. De la casa del Señor. Había una fiesta. ¿Qué fiesta? La Pascua. Estaba cerca. Dice el verso 12 que ellos fueron a Capernaum, pero luego dice el verso 13 que estaba cerca la Pascua de los judíos. Entonces normalmente ellos iban a Jerusalén para adorar a Dios en el templo. Así celebraban la Pascua. ¿Y qué es eso de Pascua? La celebración de la redención que tuvieron en Egipto, ¿cierto? Que está descrita en Éxodo capítulo 12. ¿Recuerdan el Cordero Pascual? Y ahí entonces esa celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua nosotros vimos en el año 2020, en plena pandemia. En pandemia vimos unas cosas muy interesantes. Tuvimos la oportunidad de estudiar mucho, de leer mucho. El Señor nos regaló unos tiempos muy especiales. Y allí vimos un tema, no sé si lo recuerden, que lo titulé Las 3 mesas. Y habla de una de esas mesas, es la de la Pascua, que era prefigura de la mesa que tenemos actual, que es la mesa del Señor, o que llamamos la Santa Cena. ¿Sí? La mesa del Señor. Ya no celebramos la Pascua. El Señor celebró la Pascua hasta el día que iba a ser entregado,
Y allí el Señor, en ese mismo día, instala oficialmente, eso lo vimos en el año 2020, creo que en mayo, Él instala oficialmente la nueva mesa, la que está vigente el día de hoy. Así que hoy no tenemos la mesa pascual, sino la mesa del Señor. Ya no celebramos la fiesta de la Pascua, sino que celebramos al Señor. De hecho, el Señor es nuestra Pascua. No solamente es nuestro Cordero Pascual, sino la fiesta también es el Señor. Por eso celebramos al Señor. Por eso tomamos la cena del Señor. Estaba cerca de la Pascua y el Señor va a Jerusalén y nota unas cosas en el templo. ¿Qué cosas notó el Señor? La venta de Hoy tenemos aquí abejas, mosquitos y maripositas y molestando, ¿cierto? Pero allá era peor. Allá, ¿qué había? Bueyes, ovejas, palomas, ¿qué más? Los campistas. ¿Qué hacían los campistas? Cambiar. ¿Y cómo así? ¿Por qué hacían eso en el templo? Y en una fiesta que se supone que era algo, una celebración, algo solemne, ¿por qué estaban haciendo eso? ¿Era normal? ¿Qué pasó ahí? En ese lugar no debía ser. Se debía llevar el cordero, debía la paloma. El Señor les dio instrucciones, les dijo, tienen que llevar estas ofrendas al lugar donde yo les diga. Pero de ahí les da una alternativa, entonces se pone a pensar, uy, pero yo vivo en el cerrito, ¿no? Y voy a venir hasta Cali y me voy a traer este buey, esta oveja, no, muy duro. El Señor le dio una alternativa para los que vivían lejos, para los que tienen esa dificultad. ¿Recuerdan cuál? Llevan el dinero y allá, en el lugar que yo escogí, allá hay unos cambistas y ustedes allí compran la paloma, el cordero, lo que necesiten para el sacrificio. Así que básicamente, originalmente eso era sano y ordenado por el Señor, no solamente permitido, sino era una manera que el Señor les dio para cumplir esa ordenanza. Pero qué pesar que todo se distorsionó. Ya se les olvidó la parte de la adoración y se quedaron fue con las palomas, con las ovejas, con las monedas. Ya formaron fue un mercado allá adentro, un negocio. Y se les olvidó que la esencia era la adoración al Señor. Ellos tenían que estar listos y llenos del Señor para adorarlo, pero estaban llenos, era de palomas, bueyes, ovejas, monedas, negocios allá adentro. El Señor vio eso, el Señor no era desconocedor del principio. Él fue instruido desde pequeño, él conoce las Escrituras, él sabía que tenían que estar esas personas allí, pero no era esa actitud. Se había perdido el enfoque. Y hermanos, muchas veces nosotros con algunas cosas perdemos el enfoque. Con algunas cosas que son correctas, perdemos el enfoque. Nos ponemos o muy religiosos o muy livianos y no hacemos lo que el Señor desea hacer. Aunque al inicio la cosa iba bien, después empezamos como a distorsionar las cosas. Tenemos que tener un cuidado especial con eso. Eso le pasó a ellos y estaba cerca la Pascua y el Señor justo allí cerca de la Pascua fue que purificó el templo. Como les he dicho, la Pascua, esta fiesta de la Pascua es prefigura de la mesa del Señor. Por eso cuando nosotros vamos a tomar la cena del Señor, también tenemos que hacer un examen, nos tenemos que revisar, porque el Señor aprovecha ese momento también para purificar el templo que realmente somos nosotros. Él purifica literalmente el templo, porque a veces estamos llenos de palomas, bueyes, ovejas, monedas, mesas, campistas. Estamos llenos de muchas cosas naturales. Las ovejas, ¿era pecado tener una oveja? No. O un buey, palomas, tener dinero y más para esa tarea, ¿no? Y entonces, como no es pecado, entonces tenemos que tener un cuidado con el trato de esas cosas. ¿Trabajar es pecado? No es pecado.
pero a veces nos llenamos desde el afán por el trabajo, por la ambición del dinero, y perdemos el enfoque. Originalmente es un principio normal, pero perdemos el enfoque y entonces ya no podemos venir ni a una alborada porque tenemos que trabajar, o porque trabajamos tan duro la noche anterior que no fuimos capaces de levantarnos temprano, o por lo que sea, perdemos el enfoque. Iniciamos con cosas válidas, lícitas, que honran al Señor, pero perdemos el rumbo, perdemos el enfoque. Entonces, cuando vamos a participar de la cena del Señor, tenemos que hacer un autoexamen, nos ponemos delante del Señor y le pedimos que nos limpie, que nos purifique, y después sí tomamos la cena. Este templo tenía que estar lleno de adoración, no lleno de mercadería. Y así mismo con nosotros. No es que, yo estoy tan necesitado del Señor que voy a aprovechar para tomar la cena. Sí, esa también es correcto, pero antes de tomarla tenemos que limpiarnos de toda esa contaminación que podemos tener. ¿De acuerdo? Así que lo primero que el Señor muestra aquí, después de ese principio de señales de los primeros 11 versos, de cambiar lo muerto en vida, es la casa del Señor. El propósito de convertir lo muerto en vida es la casa del Señor. El propósito por el cual el Señor te dio vida eterna es para que tú fueras una piedra útil en la construcción de su casa. Lo vimos nosotros cuando el mes anterior tuvimos la oportunidad de meditar en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 vimos que es como un resumen de toda la Biblia, y también vimos que está todo el plan de Dios allí en un solo capítulo. Y en ese capítulo vimos que fundamentalmente está la vida y la edificación. Los primeros versículos nos habla de la vida y los últimos versículos nos hablan de el sueño de Jacob, donde aparece la edificación, que en Apocalipsis capítulo 21 y 22 ya está completamente terminada esa edificación y se llama la Nueva Jerusalén. Nosotros aquí, nuestro local todavía no está terminado completamente, pero ya lo podemos disfrutar. Hoy nos tocó con unas cosas por aquí todavía, otras por allá, materiales, herramientas. Por un tiempo nos toca así. El Señor también está así, está disfrutando, pero todavía no está terminada la casa. Cuando llegue la Nueva Jerusalén, ahí ya está consumada la obra del Señor. Mientras tanto, como el Señor dice en Juan capítulo 5, cuando ya lo querían matar porque sanó a un paralítico, recuerdan, un día sábado, el Señor dijo: mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. ¿En qué trabaja el Señor? En lo que dice Juan capítulo 1, en lo que dice Juan capítulo 2, en lo que hizo en Juan capítulo 3, en lo que hizo en Juan capítulo 4. Entonces, al llegar al capítulo 5 no iba a ser la excepción. Él sigue trabajando lo mismo. ¿En qué? En número 1, dar vida, pero no dar vida y se acabó, no. También está el número 2, que es el propósito por el cual dio vida. ¿Cuál? La edificación. ¿Edificación de qué? De la casa, de la iglesia, de su cuerpo. Para la edificación de su cuerpo, lo primero que el Señor hace, lo primero que Él plantea aquí, no es la edificación en sí, sino, antes de eso, está mencionada la purificación. Antes de que el Señor pueda edificarnos, necesita purificarnos. Nosotros tenemos que colaborar con la obra del Señor que está edificándonos. Entonces tenemos que tener en cuenta que Él, antes de poder edificarnos, nos tiene que purificar. Él nos purifica. Nos presentamos delante del Señor para que Él nos esté purificando. Bueno, no quedó todo allí, pero algo muy especial, lo que los discípulos acordaron según el verso 17. Dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo, la pasión, ese ardor, ese anhelo por la casa,
¿Por cuál casa? El celo de tu casa. ¿Cuál casa? La casa del Padre. El celo de tu casa, ¿qué pasa? Me consuela. Nosotros debemos ser como el Señor en todos los sentidos, y este no es la excepción. Nosotros debemos tener un celo por la casa del Señor. ¿Saben qué se enfoca el Señor? En su casa, en la edificación de su casa. Quiero decir, ya lo he dicho antes, el Señor no tiene ningún otro interés fuera de la edificación de su casa. Nosotros nos podemos morir en el intento de pedirle al Señor cosas, de orar por pidiéndole ciertas cosas. Si no están de acuerdo a su propósito, que es la edificación, no vamos a tener nada, estamos perdiendo el tiempo. Todo lo que le pidamos al Señor tiene que ser de acuerdo a la edificación, porque lo que el Señor está haciendo hoy en día es edificación, está edificando su casa, y el Señor tiene celo por eso, celo por su casa. Nosotros debemos tener celo por la casa del Señor, por la edificación, por esta reunión, por la reunión del miércoles pasado, por la reunión del martes pasado, por el devocional de mujeres los viernes, por el devocional de hombres los martes, por la reunión del domingo, por la reunión de jóvenes, por la construcción de este local, por todo lo que tiene que ver con la vida de iglesia. Nosotros debemos tener un celo. Y les voy a decir una de las razones, la primera razón por la cual no siempre tenemos ese celo, o no tenemos el celo debido, es porque estamos contaminados. Porque sí, queremos las cosas del Señor, pero el trabajo, la familia, la deuda, esto, aquello, un poco de cosas que nos han llenado, y entonces se va disipando ese celo, esa pasión por la casa del Señor, y de pronto no tenemos pasión por la vida de iglesia, ni siquiera consideramos vida de iglesia, consideramos vida familiar. Le damos prioridad, por ejemplo, a los cumpleaños de la abuela, cumpleaños del bebé, cumpleaños del primo, y no a las cosas del Señor. Eso en el pueblo del Señor parece normal, pero quiero decirles, no es normal. No es normal. Lo normal es que todo creyente tenga celo por la casa del Señor, y eso implica una prioridad. Eso implica una prioridad para las cosas del Señor, implica buscar al Señor con prioridad. Que el Señor nos ayude para eso. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y vamos a orar? Practica la prédica, ¿cierto? Hoy. Compensación de la del miércoles que fue tan larga. Bueno, no se quieren poner de pie. Bueno, solamente era una invitación. Si puedes levantar tus manos bien alto al cielo, y los que están conectados, después de la bienvenida a los que están conectados, los que están fuera de Cali, los que están fuera del país, también si pueden, allí donde estén, levantar sus manos. Tengamos nuestras manos levantadas allí. Padre, te damos gracias por darnos vida, gracias porque un día te acordaste de nosotros y convertiste lo muerto en vida. Tenemos ahora tu vida, Señor, y queremos hacer equipo contigo para que puedas edificar tu casa con nosotros. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor. Padre, delante de ti estamos, pedimos que nos limpies de toda contaminación. Nos exponemos delante de ti. Límpianos de toda contaminación. Purifícanos, Señor. Purifícanos, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Límpianos, Señor, para que nuestro corazón esté en armonía con el tuyo y podamos compartir contigo ese celo por tu casa. Queremos tener celo, queremos tener esa pasión, ese interés, darle la prioridad, darle el lugar de importancia que realmente tiene la vida de iglesia. Ayúdenos, amado Dios, a organizar nuestra agenda diaria,
a organizar nuestros planes familiares, nuestros planes laborales, a organizar nuestra vida en torno a ti, porque es que tú eres nuestra vida y tú tienes el propósito de edificarnos. Ayúdenos, Señor, a tener tu corazón en ese sentido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Ustedes recuerdan de lo que leí? ¿Con qué el Señor, qué usó el Señor para echar fuera a todos esos campistas y volcarlas? Un azote de cuerdas. De cuerdas. Y ese azote de cuerdas era fácil de hacer, no era algo costoso, eran cosas cotidianas, simples, sencillas. El Señor va a usar en nuestra vida cosas cotidianas, simples, sencillas, para azotarnos cuando sea necesario. Cuando sea necesario. Por allí en un grupo de pastores que todavía me permiten estar, alguien compartió un extracto de una prédica, la compartió en video, donde el predicador decía que el Señor nos va a dar mucho dinero, que es importante que tengamos mucha riqueza, mucho dinero, que es el deseo del Señor, que Él sabe que necesitamos dinero y que nos va a dar mucho dinero. Ese fue el extracto. No sé si antes o después dijo algo más, pero por lo menos ese es el extracto. Entonces es una palabra que gusta mucho hoy en día y puede ser correcta en parte. Un hermano muy centrado en la palabra hizo un comentario sobre ese video y dijo: el Señor sabe lo que necesitamos. Él nos puede enviar mucho dinero o nos puede enviar también una buena escasez. ¿Cuántos creen eso? Él sabe lo que necesitamos. Entonces a veces necesitamos un azote, y Él usa unas cuerdas de junco, unas cuerdas, usa situaciones, usa nuestro cónyuge. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de la princesa, me usa mucho a mí para azotar. Mucho pereque. Los hijos nos dan pereque, los padres le damos pereque a los hijos. Entonces el Señor usa todo ese tipo de cosas para sacudirnos, para azotarnos. A veces nosotros oramos y decimos: ya está bien la situación, cuando empeoró, o es una situación de salud, o es un asunto financiero, o es un asunto con los vecinos, o con las mascotas, con lo que sea. El Señor sabe lo que necesitamos. Entonces cuando nos sucede algo, no debemos renegar, sino démosle gracias al Señor, porque está purificando su templo. ¿Cuántos quieren ser puros delante del Señor? Amén. Entonces, bienvenidos sean esos azotes cuando lo necesitamos. Dije, bienvenidos sean esos azotes cuando lo necesitamos. Sí, de verdad, o sea, no le decimos: Señor, azótanos, pero le decimos: purifícanos. Él sabrá si nos abraza o si nos sacude, Él sabrá, pero necesitamos ser purificados. Eso lo estamos viendo en el propósito de edificación. Lo primero es eso. Vamos con los siguientes versículos que están entre el 18 y el 22. Dice Juan 2, 18 al 22: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué era lo que había hecho el Señor? Purificó el templo, ¿cierto? En una palabra. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ellos le dicen: bueno, ¿qué señal haces ya que haces esto? ¿Y qué señal
hizo el Señor? Murió y resucitó. Bueno. ¿Qué señales dice? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lo que dice la hermana Ángel. Murió y resucitó. La única señal que el Señor les iba a dar era la resurrección, no más. No solamente lo dice aquí en Juan 2, también lo hemos visto en otros evangelios. La única señal es la resurrección, ¿cierto? Por allá le dijo lo mismo, pero en otras palabras, le dijo la del profeta Jonás, no te voy a dar ninguna otra señal, ¿cierto? A usted como creyente, sobre todo otros creyentes, tristemente es así, he notado que a veces cuando tenemos mucho tiempo de conocer al Señor nos volvemos muy complicados, y las personas que no conocen son más sencillas, están más como niños dispuestos a escuchar lo que uno dice. Pero compártale la palabra a un creyente que ya sabe, y si es predicador peor, compártame la palabra a mí. Nosotros tenemos que tener la capacidad de escuchar, la edificación es entre todos. El pastor Ariel nos ha dicho por años, no una sola persona recibe toda la revelación, es que ni siquiera Pablo, que recibió todo el paquete del Nuevo Testamento. Así que tenemos que ser capaces de escucharnos entre todos. Si no lo hacemos, entonces perdemos. Nosotros somos los que perdemos. Tenemos que escucharnos, tenemos que tener esa paciencia de poder recibir de parte de otro. Pero en general las personas te van a decir: ¿qué señal haces? Usted es creyente, muéstreme señal, que se note. O en su iglesia, ¿qué señales hay? O cuando a otra persona dice: ustedes, ¿verdad?, tienen el poder del Señor, muéstrenme señales. Aquí le traigo aquí le traigo a este muchacho que le falta un ojo, que le aparezca el ojo. Y el Señor puede hacer eso. Se ponen de necio y es capaz del Señor que le hace aparecer 3 ojos. Que viene la tontería. Se va para la casa con 3 ojos en vez de 2. Y a veces nosotros caemos en eso, ¿no? Ay, qué señal, y queremos mostrar como una cosa toda pura, toda fina, toda artificial. No quiere decir que lo puro sea artificial, quiero decir es que a veces como que queremos maquillar y nos da pena la realidad. Yo les quiero preguntar algo aquí entre nos, eso lo puedo editar y que no quede para las personas que ven en YouTube luego. ¿Alguno de los presentes ha podido estar sin pecado lo que va corrido del año 2023? Solamente una persona. Ahorita le hacemos fila porque nos imponga mano a todos. Entonces, cuando vamos a compartir la palabra con otra persona, a veces nos soplamos todos así y hablamos en cámara lenta para dar como un maquillaje como de, no sé, de angelical o qué sé yo, y que no se den cuenta que discutimos con la esposa o con los hijos o con el vecino, o que no se den cuenta, porque la gente de pronto quiere una señal. Al Señor le pidió una señal y Él le dio una sola señal, y fue la señal de resurrección. Hermanos, nosotros solamente necesitamos mostrar una señal, y es la señal de resurrección, no más. De ahí ya descarguémonos de compromisos que el Señor no ha puesto sobre nosotros. La única señal que nosotros debemos manifestarle a las demás personas es la señal de resurrección, no más. El Señor les dijo así: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaron que estaba hablando de este templo de donde estaban allí en Jerusalén, que según el dato del verso 20
fue edificado ¿en cuánto tiempo? 46 años. 46 años. Y usted en 3 días lo va a levantar si nosotros lo derribamos, lo destruimos. Está el loco. Verso 21 más, él hablaba del templo de su cuerpo. El cuerpo del Señor es el templo. Amén. ¿De acuerdo? Sí. Explícitamente lo está diciendo el Señor. En el capítulo anterior vemos que Dios se hizo carne. El verbo se hizo carne. Entonces en esa carne estaba la vida de Dios. O sea que esa carne, ese cuerpo es un templo, el verdadero templo. El cuerpo del Señor es el templo. El Señor dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. En 3 días. Ellos pensaron que hablaba del templo, de la edificación, pero el Señor hablaba era del templo de su cuerpo. Verso 22: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuánto tiempo se toma el Señor para levantar, como dice el verso 19, para levantar este templo? 3 días. 3 días. Diga fuerte, 3 días. 3 días. Un poquito más fuerte, 3 días. 3 días. David tenía preocupación de pronto que hoy tan temprano, por primera vez tan temprano, hiciéramos mucha bulla a los vecinos. Entonces él estaba un poco más tranquilo, que íbamos a usar canciones grabadas y no el grupo acá ministrando. Pero podemos decir un poquito más duro, 3 días. Digamos 3 días. 3 días. Un poquito más fuerte. 3 días. Digamos que nos alcancen a escuchar hasta la primera, tal vez, digamos 3 días. 3 días. Yo creo que no se despertó con la música, ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Me están dando 3 días para qué? Yo creo que ya muchos empezaron a empacar. Bueno, ¿para qué necesitaba el Señor 3 días? Para levantar. El Señor sabía que los judíos lo iban a matar. Sí, sí. Y en vez de decirles: conmigo no se van a meter, no me toquen, porque mi padre les envía un rayo. Lejos de decirles eso, antes los desafió, les dijo: ¿cómo los desafió? Verso 19: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Hermanos, cuando el Señor pone su mirada en una iglesia, yo creo que el Señor ha puesto su mirada en Getsemaní para varias cosas. Lo puedo decir por muchas cosas, pero me quedo con una, y es la señal de resurrección. Yo me quedo con eso. Cuando yo veo la señal de resurrección en Getsemaní, yo digo: el Señor tiene ese propósito fijo, tiene su mirada fija en nosotros. Entonces, cuando el Señor quiere edificar la iglesia, viene primero ataque del enemigo contaminándola, lo hemos visto aquí. Primero trata de contaminarla, es lo primero, trata de meter cosas mundanas a la iglesia. Pecado, ¿nos ha pasado? Las 2 cosas nos ha pasado. Decaimiento, cansancio, apatía, empieza a contaminarla. Entonces imagínense edificar con todo eso. No se puede. Entonces por eso lo primero que es purificar. El Señor quite todo eso, y después de que quite todo eso, ahora sí el Señor puede edificar. Pero no solamente Satanás quiere contaminar, él quiere del totazo destruir. Y por eso hemos visto que incluso familias enteras, se han ido. Y eso ha sido durísimo y no tiene por qué. Y personas que uno pensaría que no se irían jamás por el arraigo, por las cosas que el Señor les ha permitido vivir con nosotros, y ¡pum!, se fue. Claro, me parece como extraño. Yo hay cosas que no he entendido todavía, pero esa es la realidad. Y entonces cuando uno piensa que ahora sí estamos creciendo, ¡pum!, creciendo, se fueron.
Y ay, no, es que no piensa, no, seguro, algo les pasó, no pudieron venir hoy. Y cuando al mes, ¿no? Que están en otra iglesia, santo, ni dijeron chao. Eso es duro. Incluso eso que es duro y ha pasado no es lo que Satanás, no es solamente lo que Satanás hace. Yo pienso que es una obra de Satanás, no que ellos sean instrumentos de Satanás, sino que hay cosas que se pueden hacer, no se puede ir a una iglesia, pero hay maneras de ellos. De hecho, hay personas que se quedan haciendo daño. Entonces, Satanás tiene el propósito, el deseo de ir en contra del propósito del Señor. El Señor quiere edificación, Satanás quiere destrucción. Empieza con contaminación, pero no se queda solamente contento con contaminación, sino que quiere destruir. Así como hizo con Eva, allí en Génesis 3, empieza tratando de contaminarle el asunto de la palabra. Con que el Señor le dijo, pues, que los va a matar de hambre, no puede comer de nada, ¿no? Quería confundirla. Y cuando ella le dijo, no, de todos los árboles podemos comer excepto de ese. Cuando ella ya le contestó así, entonces él le dijo, no morirá. Ahí sí negó de plano la palabra. Así hacen para destruir la iglesia. Primero empieza contaminándola y la iglesia persevera, se purifica. Entonces ahora sí le manda un golpe bien fuerte tratando de destruir. Y a veces nosotros cuando vemos eso nos decaemos anímicamente y empezamos como a decaer y empezamos a hablar de manera incorrecta por el decaimiento y a confesar como si estuviéramos de acuerdo con el diablo. Entonces nos ataca, por ejemplo, en la familia. Qué bajón, también que iba con mi familia y ahora con esa situación que estoy viviendo, cómo voy a colaborar en la iglesia, como sea, hasta aquí llegué, o financieramente, o salud, o si nos muere un familiar, o lo que sea. Y entonces nosotros tenemos que mirar el cuadro completo. Nosotros tenemos que unirnos al Señor Jesús y podemos incluso desafiar a Satanás y decirle, como el verso 19, destruye ese templo y en 3 días lo levantaré. Si hay algo que Satanás teme, es a la expresión 3 días. Porque ya Satanás a esta altura sabe bien lo que pasó en 3 días. Satanás sabe que el Señor se levantó entre los muertos. Satanás sabe que el Señor lo venció en la cruz, en la muerte. La muerte no fue la victoria del diablo, sino la victoria del Señor sobre el diablo. Y para ratificar esa victoria, Él se levanta de la muerte, porque como dice aquí mismo en Juan, en el capítulo 10, versos 17 y 18, el Señor no fue que le arrebataran la vida. ¿Recuerdan cómo dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Yo la entrego y la vuelvo a tomar. Eso es lo que hizo el Señor. Entonces, por eso el Señor puede decirles a la altura del capítulo 2, destruyan, háganle, destruye. Satanás haga lo que mejor puede. Haga lo suyo, que yo en 3 días lo levantaré. Y en 3 días el Señor se levantó. El Señor puso su vida y en 3 días la tomó. El Señor no puso su vida divina, porque esa vida es indestructible. Puso su vida humana, eso lo vimos cuando analizamos Juan capítulo 10. En mayo, si el Señor lo permite, lo vamos a mirar nuevamente bien despacio. El Señor allí habla de la vida divina, Juan 10, y de la vida humana. Y se ve por la raíz griega, las palabras que se usan, que la vida que Él puso fue la vida humana. Él puso la vida humana y estuvo ahí conforme al propósito del Señor, esperando. ¿Cuándo tenía que esperar? 3 días. Cuando dijo, bueno, ya es la hora, muerte, no la puedo acompañar más. Yo me imagino la muerte aferrándose al Señor, pero
como el Señor es la resurrección y la vida, la pobre muerte no lo pudo detener. Entonces el Señor dijo, bueno, ya me voy de acá, lo siento, no lo puedo acompañar más. Dice, ves, ya llegó el tiempo, resucitó, puso su vida y la volvió a tomar. Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Me gustaría que le pegáramos un susto a Satanás diciendo 3 días, digamos 3 días. Pero eso fue como un ser, ahí van 1, 2, 3. 3 días. La atención del bebé. Eso. Se da cuenta que está pasando algo en un periodo de 3 días. Miren, yo les voy a proponer esto. Cuando tengas un problema con tus hijos, no cantaletees a tus hijos, ni te pongas a llorar, ni pongas a repetir lo que Satanás quiere que repita. No, esto se acabó, ahora sí, ya no hay nada que hacer. No. Si no eres capaz de decir algo más elocuente, por lo menos te sugiero que digas 3 días. Amén. 3 días. Usted está ahora y llora por sus hijos cuando usted ve que sus hijos peor. Así. Entonces usted ve esa situación y le dice 3 días. Gracias, Señor. Ah, la enfermedad. ¿Cómo van esos pies, pastor? ¿Se están hinchando? Eso. 3 días. Gracias. Ah, situación difícil con el vecino. Muy grosero el vecino. 3 días. No le va a amenazar a su vecino. Mira lo que te va a pasar en 3 días. No. Nosotros estamos contra el diablo. Le vamos a decir 3 días. El diablo tiembla porque él ya sabe, él conoce el poder de 3 días. Y si el diablo lo conoce, mucho más lo tenemos que conocer nosotros, porque es a favor de nosotros el poder que hay en esos 3 días. Cuando veas que estás con achaques, con decaimiento físico o emocional o espiritual, es el momento que tú digas 3 días. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor todavía está en ese periodo de 3 días. Lo primero que Él hizo en ese periodo fue levantarse Él, ¿cierto? Pero cuando Él se levanta, no solamente se levanta el cuerpo que fue colgado literalmente en la cruz, porque miremos lo que dice la palabra. Vamos por favor al capítulo 12 de Juan capítulo 12, dice del verso 1 al 11, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Tan chévere esa historia. Eso dice el verso 1 de Juan 12. ¿De qué nos habla Juan 11? De la resurrección. De la resurrección. De hecho, Juan 11 es la última parte de ese bloque que está entre el capítulo 3 y el capítulo 11, que nos habla del principio de señales de convertir lo muerto en vida. Juan 2, 1 al 11 nos habla de ese principio de vida, de convertir lo muerto en vida. Y luego vienen los 9 ejemplos hasta el capítulo 11. Luego del capítulo 12 hasta el final, hasta el 21, nos habla de la siguiente parte que hemos visto hoy, que es la edificación. Y cuando empieza a hablarnos de la edificación, es así, como acabo de leer. Juan 12, verso 1 en adelante. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón.
y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado eso, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En otras palabras, seguía el Señor edificando su iglesia, su casa, su cuerpo. Sigue levantando su cuerpo. Lo primero que hace en ese periodo de 3 días es levantar su cuerpo físico que fue clavado en la cruz. Pero de ahí en adelante se impartió, como hemos aprendido de Juan capítulo 20, se impartió a los creyentes y los sigue levantando. Mire, al capítulo 11 levantó a Lázaro. Y después de la resurrección que hay, capítulo 12, esa iglesia, miren, Betania. ¿Qué es lo que hay en Betania? Una iglesia. Hay un tiempo de comunión muy especial allí, donde hay 3 hermanitos allí. Y cada uno tiene su ministerio, cada uno tiene su servicio especial. Marta está con los servicios varios, así como ayer había unos hermanos aquí con unos servicios para que eso estuviera bien bueno hoy, bien limpio. Eso lo hizo Marta. María, ¿qué estaba haciendo? Estaba adorando al Señor. Se necesitan adoradores en la vida de iglesia, en el servicio. Claro. Ahí estaba María adorando al Señor y la casa se llenó de ese perfume. ¿Y Lázaro qué estaba haciendo? Mire que la gente venía no solamente a ver a Jesús, sino a ver a Lázaro. Lázaro era el que estaba dando testimonio. Y estaba dando testimonio de la mejor manera, con la boca cerrada. Hermanos, Dios nos ayude a predicar con la boca cerrada, es lo mejor. Ahí somos más elocuentes. Que se vea, que se note lo que está pasando. En otras palabras, que se note la resurrección, que es la única señal. Usted no tiene que hablar bonito, usted tiene que vivir en resurrección. Usted no tiene que tener mucho dinero, usted tiene que vivir en resurrección. Usted no tiene que tener una familia perfecta, usted tiene que vivir en resurrección. Es la única señal. Entonces Lázaro estaba viviendo en resurrección, ¿o no? Sí. Y entonces él estaba ahí así, dando un testimonio poderoso allí. Este era un testimonio poderoso. La gente lo veía, que estaba en resurrección. ¿Qué otra cosa más? Todo lo bonito ahí en esa iglesia, en ese tipo de iglesia de Betania. No, había uno que la embarró, uno que se llama Judas. ¿Por qué la embarró? ¿Qué hizo él? Era ladrón y empezó a criticar que la otra era por despilfarrar de perfume. Se pone a despilfarrar cosas en el Señor, en adoración al Señor. Oye, no tiene idea, está loco. Entonces, mire, tan bonito que iba todo. Y aparece este episodio tan fastidioso ahí en la iglesia. Hermanos, otra vez se manifiesta muerte. Y no solamente eso, ya no solamente querían matar a Jesús, también querían matar a Lázaro. O sea, nada raro que lo persigan a usted, que lo quieran matar a usted, nada raro. Por eso tenemos que depender del poder de la resurrección siempre. Miremos por favor Efesios capítulo 2, verso 6. Dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice literalmente, juntamente con Él nos resucitó. O sea que el Señor está levantando ese templo. Y se refiere al templo de su cuerpo. Él está levantando su cuerpo. Miremos en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Dice Primera de Pedro 1:3:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vimos el año pasado cuando estudiamos Colosenses que la nueva creación que somos nosotros, la iglesia, el Señor la dio lugar, de origen a esa nueva creación en resurrección. La vieja creación por creación y la nueva creación por resurrección. Y en ambos la palabra está interviniendo. La vieja creación fue hecha por la palabra. ¿Y cómo tuviste vida eterna? Por la palabra, por el Señor, por el Verbo. Así que es en resurrección. Miren lo importante que es la resurrección para nosotros. La resurrección para nosotros, particularmente para Getsemaní, tiene que ser un asunto vital. Ese asunto de 3 días es un asunto vital. Nosotros tenemos que vivir en ese periodo de 3 días. No podemos permitirnos vivir en otro periodo. ¿De qué más vamos a depender nosotros si no es del poder de resurrección? ¿En qué más vamos a poner nuestra esperanza? ¿En el dinero? ¿En nuestra familia? ¿En palancas? ¿En nuestra inteligencia? ¿En nuestro conocimiento? ¿En nuestra preparación? ¿En nuestro estilo? ¿Interesante estilo? No, en el poder de resurrección. En el poder de resurrección. Miremos por favor primera a Timoteo capítulo 3 verso 15. Primera a Timoteo 3:15. Dice: para que sin tanto sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, la iglesia, es decir, nosotros. Ahí es donde está el celo del Señor, en nosotros. Eso es lo que el Señor está levantando. Hay algunos que ya ha levantado, hay algunos que ya ha salvado. Ahora empieza la parte de la edificación, los está levantando en ese sentido. Hay otros que, como los señores que pasaron ahorita, que se pegaron a Jesús con los 3 días, yo creo que ellos, no sé, especulo un poquito, creo que ellos todavía no son salvos. Entonces el Señor los tiene que alcanzar primero para darles vida y luego la edificación. Entonces los sigue levantando. A Lázaro, por ejemplo, ya vimos ese ejemplo, lo siguió levantando. Las hermanas también siguen levantando. Él sigue levantando la iglesia del Señor hoy. Por eso todavía estamos en ese periodo de 3 días. Pero ¿con qué es que la levantan? Con el poder de resurrección. La edificación es con el poder de resurrección. La edificación es con la vida misma de Dios. Por eso Romanos 5:10 sigue siendo tan importante para nosotros. Nosotros sabemos que por la muerte del Señor fuimos reconciliados con Dios, pero ahora tenemos la vida que está después de la muerte, es decir, una vida en resurrección con la cual vamos a ser salvos. Esa edificación la da el Señor con su vida resucitada. ¿Con qué es que nos edifica el Señor? Lo aprendimos hace tiempo, creo que en el 2017 por ahí. Es con la vida del Señor. Oro, plata, piedras preciosas, no con madera, heno y hojarasca. Entonces, con la vida de Dios, con la vida resucitada. Entonces, cuando nosotros estamos en un discipulado, ahora que nuevamente vamos a poder tener ya formalmente un discipulado y con más facilidad, lo que vamos a impartir allí no son enseñanzas, sino que se utilizan las enseñanzas como el mecanismo para impartir vida. Porque la vida es lo que nos edifica realmente. Quiero terminar con Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo 16, verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿cierto? Vimos en Juan 1 cuando el Señor lo ve, el primer encuentro que tiene Jesús con Pedro, y le dice, tú serás llamado, tú serás llamado Cefas, que es Pedro. Y aquí ya le está diciendo, a la altura de Mateo 16, ya le está diciendo en el verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque él ya declaró que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sigue en el verso 18 diciéndole algo muy interesante, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le habla de la edificación de la iglesia. Pero no termina ahí, sigue diciéndole cosas interesantes en el verso 18. ¿Qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? ¿Qué es eso de las puertas del Hades? Es el muerte, es el poder de la muerte, es el poder de Satanás, el poder de las tinieblas no van a prevalecer contra la iglesia. Pero un momentico. Hay iglesias que se han destruido del totazo. No les dé miedo, no tenemos compromisos doctrinales acá. Miremos la historia, los periódicos, las noticias. ¿Ustedes saben de iglesias que han sido completamente destruidas? ¿Sí o no? Sí. O sea que el Señor falló, no se cumple esta palabra. Lo que tenemos que hacer es mirar bien qué es lo que dice la palabra. ¿Lo miramos bien? Miremos bien qué dice ese verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es ella? ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia del Señor? ¿Qué dice el verso 18? ¿Qué iglesia del Señor? Miremos el verso. La iglesia que hermana Elizabeth, la iglesia edificada. Una iglesia que se mueve en la edificación. Yo no estoy diciendo una iglesia que se mueve en discipulado. Sí se necesita el discipulado, y el discipulado es una herramienta para la edificación. Yo estoy diciendo es una iglesia, cuando yo digo una iglesia que se mueve en edificación, estoy diciendo una iglesia que se mueve en el poder de resurrección. Una iglesia que no le da miedo cuando el hijito se le enfermó, sino que a la situación, ¿cómo le va a decir? 3 días. 3 días. Ay, no hay plata para seguir arriba esa edificación. Dios mío. A esa situación le decimos 3 días. No tenemos para los materiales. A esa dificultad le decimos 3 días. Ese es el poder de resurrección. Contra una iglesia que se mueve en el poder de resurrección, las puertas del Hades no pueden prevalecer. Amén. O sea, ¿quién puede contra el poder de resurrección? Nada, ni nadie. Entonces, nosotros nos sentimos débiles. Gloria a Dios. ¿En qué sentido gloria a Dios? Porque esa debilidad es una oportunidad para que se manifieste el poder de resurrección. Vimos en febrero el asunto de tronco muerto. Lo único que necesita es que perciba agua viva y ya. Gloria a Dios por el tronco muerto. Gloria a Dios por las dificultades con el cónyuge. Gloria a Dios por las dificultades con los hijos, por las dificultades de salud, dificultades financieras. Gloria a Dios. Porque sobre todo eso decimos 3 días. Y se manifiesta el poder de resurrección. Nosotros hablamos, nosotros declaramos el poder de resurrección. Yo quiero que en este momentico usted mire rapidito. ¿Qué situación le aflige? ¿Qué situación le detiene? ¿Qué situación usted dice, hay una manifestación de muerte en mi área financiera, por ejemplo? O con mi cónyuge. Si lo tiene ahí cerquita, no voltea a mirar y dice, amén. Ahora no le va a decir 3 días. No, téngalo ahí, usted delante del Señor. Situaciones difíciles que tenemos. Yo quiero que usted mire. ¿Tienes un problema, unas dificultades con tu familia, con tus padres, por ejemplo? Quiero que mires en este momentito. Yo quiero que lo tengas allí
una, dos, tal vez tres o más situaciones donde veas como debilidad y que se manifiesta como muerte. Tienes una atadura, un pecado oculto, por ejemplo, es una manifestación de muerte. Y que vamos a tenerlo escondido. No, a eso también le vamos a declarar el poder de resurrección. Piensa, por favor. Es un asunto de familiar tuyo, es un asunto tuyo, relaciones tuyas, salud, finanzas, situación espiritual, situación sentimental, una combinación de cosas, temor al futuro, dudas, cansancio, desmotivación. Yo quiero pedirle a las personas que ya tengan en su mente una o más cosas, apenas tengas eso, te vas poniendo de pie, por favor. Los que lo tengan ahí en su mente, y tengan ahí en su mente eso. Se van poniendo de pie los que ya tengan una, dos o más cosas. Y levantemos nuestra mano derecha. Y sobre esa o esas situaciones vamos a declarar, vamos a decirle la frase 3 días. Vamos a decirlo ya, vamos a decirle 3 días. 3 días. 3 días. En el nombre de Jesús, nosotros declaramos el poder de resurrección sobre esas situaciones. Eso que me aflige, eso que me ata, eso que me limita, esta manifestación o estas manifestaciones de muerte en esta hora, sobre estas cosas yo declaro 3 días. Tengo una inseguridad, tengo un temor, tengo unas dudas. Sobre esto yo declaro 3 días en el nombre de Jesús. 3 días. En una situación de salud, un desgaste, un agotamiento físico. Declaro sobre esto 3 días. Una situación financiera bien crítica, bien difícil. No veo por dónde voy a resolver, pero hoy sí lo vemos. Está en el poder de resurrección. Sobre esto declaramos 3 días. Declaramos 3 días en el nombre de Jesús. Afectaciones de salud, quebrantos de salud. Sobre esto declaramos 3 días. Dificultad en las relaciones familiares, dificultades con los padres o con los hijos, en las relaciones de padres e hijos. Declaramos sobre esto 3 días en el nombre de Jesús. Apatía de Getsemaní. Getsemaní no vino hoy a la reunión, solamente unos poquitos. Eso no es normal. Nosotros no vamos a decir estuvimos contentos, estuvimos chévere, no nos importa los que no vinieron de malas. No, sí nos importa. Sí nos importa porque son muy amados por nosotros. Amén. Y además son muy amados por el Señor, y ellos son importantísimos y son claves en la edificación que el Señor quiere hacer en esta iglesia local. Sobre cualquier situación difícil o adversa que ellos estén viviendo, nosotros aquí unidos declaramos 3 días en el nombre de Jesús. Poder de resurrección. Poder de resurrección. La vida venciendo la muerte. La vida venciendo, sorbiendo la muerte. Sorbida en la muerte en victoria. Sorbida en la muerte en resurrección. Sorbida en la muerte en 3 días. Nosotros no vamos a vivir en un día distinto en ninguna área de nuestra vida, ni en la financiera, ni siquiera cuando estoy pensando en descanso, en recreación. No, todas las áreas de mi vida yo las voy a vivir en el periodo de 3 días. 3 días. Getsemaní vives en 3 días. Nosotros ya no tenemos cabeza, ya no tenemos corazón, ya no tenemos anhelo de vivir fuera de 3 días. Ahí está el poder de resurrección. Lo demás perece, lo demás es vano, lo demás se termina, lo demás es contaminado, lo demás es derribado, pero se levanta es en 3 días. El Señor les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En 3 días lo levantaré. En 3 días lo levantaré.
Dice la palabra: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Nosotros, Getsemaní, en el nombre de Jesús, Getsemaní se mueve en esos 3 días, se mueve en el poder de resurrección. Getsemaní se enfoca en la edificación. Getsemaní se hace equipo con el Espíritu de Dios para la edificación de la casa. En el nombre de Jesús yo declaro celo en nuestro corazón, celo en nuestro corazón, celo por la casa de Dios. En el nombre de Jesús, no solamente en unos cuantos, en todos, en todos. La apatía es sorbida en el poder de resurrección, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La mundanalidad es sorbida en victoria, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu del diablo enviado para detener el crecimiento, en el nombre de Jesús ordenamos retroceder en el nombre de Jesús. Las tinieblas retroceden y la luz avanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús nos movemos en ese poder y no queremos movernos en ningún otro poder, sino en el poder de resurrección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Antes de terminar, vamos a tener tiempo de adoración al Señor, de alabanza al Señor. Que Dios le bendiga. Amén.